Bueno, ¿te puedes presentar, por favor? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te puedes presentar? Buenas noches, ¿qué tal? Pues me presento, soy Cristian. Dios te bendiga. Soy de acá de México, de acá del estado de Sonora, en el municipio de Navojoa. Pertenezco a la Iglesia de Dios en México. Antes de estar en esta iglesia, pertenecía a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. O sea que anteriormente era unicitario. Actualmente confieso la fe trinitaria. No sé La qué fe más. trinitaria, es decir, Ujú. usted cree que Dios es uno en tres personas, ¿no? Así es, Alex. Dale, el tema es Daniel 7:13, vamos a tener un tiempo de 10 minutos para argumentar, un tiempo de 10 minutos para refutar, vamos a tener un tiempo de preguntas, 3 preguntas, 1 minuto para preguntar, 3 minutos para 3 minutos para contestar y 3 minutos para refutar. Se debe Ok, responder, si la pregunta exige un sí o un no, así se debe empezar respondiendo y después dar el argumento. ¿Está usted de acuerdo con ese formato? ok, perfecto. Recuerde, se debe responder un sí o un no primero. Ok, sí. O sea, sin dar vueltas, no, no, pero es que yo creo no, sí o no y después argumentar. ¿Le parece? Ok. Dale, Cristian. Daniel 7:13, ¿para ustedes enseña varias personas divinas o no? Daniel 7:13 enseña a dos personas. Está hablando de dos entes. Dos, dos personas divinas, ¿no? Sí, dos personas divinas. Bueno, ahí vamos a hablar con el amigo Cristian de una iglesia, se llama la iglesia de Cristo, la iglesia de De Dios, Dios. perdón. Anteriormente unicitario, hoy profesa la Trinidad. Entonces él dice que en Daniel 7:3 se encuentra dos personas divinas. Él cree en la Trinidad, un Dios en tres personas. Vamos a escucharle a Cristian, es unicitario. Vamos a escucharle, vamos a darle un tiempo de 10 minutos, Cristian, para que hables, por favor. Inicia. Va que va. Perfecto. Entonces, empezando con mi argumentación en Daniel 7:13, voy a leer el texto clave. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí la tesis, vamos a llamarle de esta manera, que voy a presentar, es que muestra dos personas divinas. Claramente, uno es el anciano de días, eh, y el otro es el Hijo del Hombre, que es una figura mesiánica identificada por Jesús consigo mismo. Ahorita voy para allá con ese punto, el por qué Él es el Hijo del Hombre, ¿no? Mi argumento principal es la distinción clara entre estas dos personas. O sea, claramente aquí no está hablando de títulos como lo profesa la fe o el credo unicitario, que argumenta que son títulos los nombres como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí está hablando de dos personas que uno se le está acercando al otro. No son el mismo, no son el mismo ser ni una simple visión simbólica. Uno recibe autoridad del otro. ¿Y cómo nos damos cuenta que Jesús es entonces el Hijo del Hombre? ¿O por qué? O más bien el Hijo es el Hijo del Hombre. Porque Jesús mismo, estando aquí en la tierra, apoyaba o aplicaba este título a sí mismo repetidamente en Mateo 26 versículo 64 y en Marcos 14 62 en el Sanedrín. Este, el Hijo del Hombre recibe, fíjate, si leemos el versículo 14 dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pero ¿a quién se le está dando? Al Hijo de Hombre. Al Hijo de Hombre se le está dando toda adoración, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. En la Biblia, solo Dios, y esto cabe aclararlo, porque muchos van a confundir entre el credo de que
la Trinidad son tres dioses, y para nada, no es un triteísmo, ni tampoco son títulos, son tres personas en un solo. Profundizar todavía más en lo que es en esencia y cómo es que en la Biblia aparece todo eso. Pero en la Biblia solo Dios recibe adoración universal, según Éxodo 34:14. Esto apunta a que el Hijo del Hombre comparte la naturaleza divina. Jesús mismo se identifica directamente como el Hijo del Hombre en Daniel. Si lo leemos en Mateo 26:64, en su juicio ante el Sanedrín, Jesús cita textualmente Daniel 7:13, aplicándoselo a sí mismo, y en ese entonces los líderes lo acusan de blasfemia porque entendieron que reclamaba divinidad, por lo cual aquello que estaba haciendo milagros, etcétera, ¿no? Por eso él reclama, según los fariseos y los saduceos, reclamaba divinidad Jesús como persona nada más, ¿no? Pero no, en toda la vida de Jesús podemos ver que él estaba hablando con el Padre, etcétera, ¿no? La Trinidad como concepto teológico es un desarrollo progresivo en la Biblia. En Daniel 7 es una revelación anticipada, y en ella, en todo Daniel 7, muestra la pluralidad en la divinidad. ¿A qué me refiero con pluralidad en la divinidad? En el Nuevo Testamento confirma con mayor claridad: el Padre envía, el Hijo recibe y reina, y el Espíritu Santo aplica la obra de Dios en los creyentes. Por ejemplo, en Mateo 28:19 dice: bautizándolos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está hablando de un nombre del Padre, y luego después se dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, después si quieres lo podemos volver a profundizar cada uno de estos versículos, pero también quiero apoyarme en todos estos versículos de la Trinidad, en 2 Corintios 13:14. Si me permites, lo voy a leer aquí rapidito, no lo tengo a la mano. 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. Es la bendición de Pablo, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo mismo enseñaba y creía en esta Trinidad. De una manera progresiva durante toda la Biblia se encontraba textualmente se encontraba de manera escondida, en todo el Antiguo Testamento, como bien lo creemos y lo entendemos. Todo lo que señalaba del Antiguo Testamento, lo que era el Hijo, de lo que era el Padre, de lo que era el Espíritu Santo, era una sombra de lo que había de venir, tal y cual lo podemos ver en Isaías, lo podemos ver en Ezequiel, lo podemos ver en cada uno de los profetas. Todos eran una sombra de lo que había de venir. Entonces, esta es mi argumentación sobre lo que es Daniel 7:13, que claramente menciona al anciano de días como Padre y el Hijo del Hombre como la figura mesiánica identificada por Jesús consigo mismo. Esa es mi tesis central de la interpretación y del estudio de Daniel 7:13. Hasta aquí puedo acabar mi tiempo, ¿no? Alex. Listo. No quiso aprovechar sus 10 minutos, yo sí voy a aprovechar los míos. Ok, adelante. Cierre su micrófono, por favor. Yo cerré el mío mientras usted habló. ¿Listo? Gracias. Bueno, vamos a mirar lo que nos dice el amigo. Listo, vamos a empezar. Daniel 7:13. ¿Por qué Daniel 7:13 es imposible que hable de dos personas divinas? Como dice aquí nuestro amigo, que fue unicitario, dice él. ¿Por qué Daniel 7:13 es imposible? Porque Daniel no creía nunca en dos personas divinas. Imposible que un judío crea en dos personas divinas. La Biblia dice que Dios les reveló la verdad a ellos. Dice dice el libro del profeta Amós, dice allí que Dios les reveló a sus profetas. Es una revelación. La revelación que Dios le dio a sus profetas, el libro del profeta Amós.
Entonces es imposible que los profetas hayan creído en un Dios en tres personas o en un Dios, como dice el amigo, en varias personas, que allí dos personas. Daniel en el capítulo 2 dice, pero hay un Dios en los cielos. Recordemos que la Shema Israel dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es uno. No dice que Jehová sean tres, y ese Jehová es el Padre en la Shema. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, ¿no es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿De quién está hablando? Del Padre. Es uno solo. Deuteronomio 6:13 dice que Jehová, ese que es uno, es solo. Dice que no hay otro. Entonces yo no entiendo ustedes de dónde sacan que son tres Jehovás o varios, que ahí hay varios. Si Daniel cree que Jehová es el único Dios. Y Jehová es el Padre. Ahora, vemos en Daniel capítulo 7 que evidentemente aparece uno como un hijo de hombre y hay un anciano de días. Sí, pero ese hijo de hombre no es Jesucristo. El anciano de días sí es Jesucristo. Miremos esta visión, dice, verso 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido es blanco como la nieve y su pelo y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Quién es este anciano de días? Miremos, por favor, yo lo voy a invitar a que leamos Apocalipsis 1:14. Vamos a leer Apocalipsis 1:14, vaya allá, y miremos dónde aparece Jesucristo como el anciano de días. Apocalipsis 1:14 dice, y vuelto vi ahí para ver la voz del que hablaba conmigo, dice que vio aquí. Juan dice así. Juan dice acá, dice 1:14, dice, sus cabezas y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como nieve sus ojos como nieve sus ojos como llama de fuego. ¿Quién es ese? Jesús. Ese es el anciano de días. Yo creo que estamos un poquito equivocados, ¿no? Estamos un poquito equivocados. Un poquito, bastante equivocados. Dice que el anciano de días se sentó, dice, hasta que fueron puestos los tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Escuche bien, el anciano de días, que es el juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Apocalipsis 20, 14. Leamos desde el verso 11, por favor. Dice, el que se sienta, dice, y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en ellos. El juez se sentó y el juez es Jesús. Recordemos que en el segundo libro de Timoteo 4:10, segundo libro de Timoteo, amigo, capítulo 4, verso 10, dice allí que el juez es Jesucristo. Quisiera que usted me acompañe a leerlo, por favor, porque veo que usted está un poco no, muy extraviado. Dice, A ver, dime. vamos a mirar. Bueno, si me va a interrumpir, entonces no podemos seguir, viejo. No, pues es que usted me pidió que lo leyera. Si me vas a interrumpir, no puedo seguir. No. Es una pregunta retórica, viejo. Léelo. Ah, bueno, pues diga. Si me vas a interrumpir, no podemos seguir, ¿vale? Yo te interrumpí, disculpa. ¿Puedo contestar o no? ¿Ah? ¿Te puedo ¿Te contestar o no? interrumpí? No, pero te interrumpí, disculpa, yo te interrumpí. No, te estoy preguntando, ahorita me dijiste que no te contestara y ahorita me estás haciendo una pregunta, ¿te puedo contestar? No, pero viejo, pero ¿me vas a dejar hablar o no? ¿O ya solamente tú tienes Oh, derecho a hablar? yo cierro el micrófono aquí, disculpa. Bueno, esto es lo que hacen los amigos trinitarios cuando se ven perdidos. 4:8 dice,
de segunda carta de Timoteo vemos quién es el juez. El juez es Jesús, ese anciano de día. Por los demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Es el que viene y se sienta en el trono. Ese es el que se sienta a juzgar. El Señor es el juez. Y es el mismo Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia dice que Jehová es uno. Y ese de Dios, dice Daniel, dice, porque hay un solo Dios en el cielo, uno solo, no existen dos ni existen tres, un Dios en tres personas. Eso no lo dice Daniel, no lo cree ningún judío, no lo cree ningún profeta, un Dios en tres personas. Entonces, ¿quién es el juez? El juez es el mismo Jesucristo, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento. Recordemos que en Isaías 33:22 dice, porque Jehová nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Quién es Jesús? El anciano de días. Él mismo nos salvará. Él es el juez, el que se sienta. Apocalipsis capítulo 22. Millares de millares le servían, la iglesia. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Eso lo dice Zacarías capítulo 14, verso 5. Y lo dice también Apocalipsis 19. El que viene con su iglesia, viene con sus santos. Entonces, es imposible que Jesús sea ese anciano, ese hijo de hombre. Imposible. Jesús es el anciano de día, el cual es ese Dios que es uno. Le recuerdo también que la Biblia llama a Jesucristo, lo llama nuestro gran Dios y Salvador. Tito 2:13 dice que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y el gran Dios y Salvador es Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. Daniel en el capítulo 2, verso 45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que va a acontecer en lo porvenir. Ese Dios que es uno, ¿quién es ese? El anciano de días. En el verso 23 del capítulo 2 dice, y tú, oh Dios de mis padres, te doy gracias. ¿Quién es ese? Ese Dios que es uno, el cual es el anciano de días. Y en el capítulo 22 de los Hechos, verso 14 en adelante, le dice Ananías a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que veas su voluntad, conozcas y oigas su voz, veas al justo. El Dios de nuestros padres. ¿Quién escogió a Pablo? El Dios de los padres. Y el Dios de los padres, Yahvé o Jehová. Ezequiel, Éxodo capítulo 3, lo dice allí. El Dios de nuestros padres. Dile, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿quién es Jesús? El anciano de días, el Dios de los padres, el gran Dios, ese Dios que es uno. Ahora, en estos 2 minutos que me queda, ¿quién es entonces ese hijo de hombre? Ese hijo de hombre, amigos, lo que pasa es que ustedes, los trinitarios, solamente leen un verso y no leen el contexto. El verso 14 en adelante se lo dice. Le dice aquí, y le fue dado dominio, gloria y reino. Le fue dado. Jesucristo tiene todo el dominio, el reino, porque Él es rey eternamente y para siempre. Él es el rey de reyes, señor de señores. No tiene necesidad de que nadie le dé dominio y gloria. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones le sirvan. Y le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. En las visiones de mi cabeza me asombraron. Y se me acerqué a uno de los que asistían para preguntarle la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me dijo, hijo de hombre. Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán, escuche bien, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Quién es ese hijo de hombre? Los santos del Altísimo. Verso 22 dice, hasta que vino el anciano del día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos del Altísimo recibieron el reino. Mira lo que dice el verso 26, y se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado. Se sentará el juez, hablará palabras contra el Altísimo. Según Lucas capítulo 1, verso 75, Jesús es el Dios Altísimo, el cual es el anciano de días. Dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio. Se sentará, el que se sentará es Jesucristo, se sentará en su trono de gloria y le quitará el dominio. Apocalipsis capítulo 19, el que le quita el dominio a la bestia, a esa gran bestia, se llama Jesucristo. Léalo allí, Él es el juez. Dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿Quién es el que viene y se sienta en el trono? Jesús. Él le quita el dominio a la bestia. O dígame que es otro, amigo.
Bueno, Ok, 10 minutos, amigo, para refutar. 10 minutos. perfecto. Ok, no, una duda. ¿No sabes aquí cómo puedo abrir la cámara o algo para que me veas? Ya vi. Aquí ya me muestro. Ahí está. ¿Qué tal? Este, aquí tengo algunos puntos de la argumentación que tú diste que me llamaron mucho la atención. Este, bien dice un viejo dicho que las palabras son la mente y el pensamiento de una persona. Y querer pretender cambiar las palabras de una persona es querer pretender o cambiar la manera en la que piensa esa persona. Yo nunca dije que Daniel creía en varias personas. Yo nunca dije que Daniel creía en un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo lo que estoy diciendo es de que en Daniel 7:13 se está viendo dos personas claramente. Claramente se está viendo dos personas o dos, para no llamarle personas si esa palabra incomoda, vamos a llamarle dos entes, que es lo mismo. Dos entes, anciano de días e hijo de hombre. Y claramente en muchas partes de la vida de Jesucristo en la tierra, habla y él se autodice el Hijo del Hombre, ¿no? Ya te mostré dos citas ahorita, no me las supiste refutar, pero yo nunca dije que Daniel creía en varias personas, así como los trinitarios no creemos en varios dioses. Un trinitario cree en un solo Dios y afirma lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahorita estabas hablando de contextos y todo eso, y no leíste ni siquiera el contexto de Deuteronomio 6:4. O sea, claramente en Deuteronomio 6:4, este versículo forma parte de la Shema. Es cierto, es la confesión de fe de Israel. Su propósito principal era diferenciar al Dios de Israel de muchos otros dioses paganos alrededor. Es un texto sobre monoteísmo. Hay un solo Dios verdadero. Y es algo que nosotros, los trinitarios, también creemos. Nosotros creemos que hay un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que dueño de todo lo que existe, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Todo eso creemos un trinitario. Pero, ¿cuál es la diferencia? En que la palabra uno, de que nuestro Dios Jehová uno es, en el hebreo es Ejad. Y la palabra usada es, como te digo, es Ejad, y Ejad significa unidad compuesta o una unidad colectiva. En Génesis 2:24, cuando está hablando de Adán, con Eva, está hablando de que dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Aquí está utilizando en el hebreo la palabra Ejad, sola carne. No está hablando de dos personas, está hablando de dos personas, pero en unidad. Ok, por ejemplo, así igual también menciona en Abraham, también cuando dije, dejará tu tierra y tu parentela y se unirán a una sola carne. Es la misma palabra Ejad, unidad compuesta, unidad que también se refleja también, así como se expresa entre Adán y Eva. Es el mismo Ejad que se refleja también en muchos otros versículos sobre la iglesia, como una unidad colectiva, una unidad compuesta de varias personas, porque somos un solo cuerpo, una sola fe y un solo bautismo. Eso es lo que creemos. Entonces, una sola iglesia, esa es una unidad compuesta. Una sola iglesia no es una persona, ni es un título, ni nada. Es una iglesia, una sola. Y esa iglesia solamente son los que pertenecen al cuerpo de Cristo. En Números 13:23 también se menciona la palabra Ejad como racimo de uvas, muchas uvas en un solo racimo. O sea, no solamente se menciona en carne, ni tampoco en Dios, o sea, también se refleja en uvas. Si Moisés hubiera querido decir unidad absoluta y numérica, hubiera usado Yachit, perdón, no sé, mi hebreo no es muy bueno para pronunciarlo, ¿no? Pero no lo hizo. O sea, Moisés no quiso decir Yachit, no lo quiso, dijo Ejad. Y por lo cual es una unidad compuesta. Y no lo digo yo, lo dicen los eruditos históricos y los críticos textuales que te hablan y te dicen de esto. Y la implicación teológica en el texto no niega la pluralidad de personas en la divinidad. No lo niega. No lo niega para nada. Afirma que Jehová es un Dios único en esencia.
Es un Dios único, no múltiples dioses. Y esto armoniza con pasajes como Daniel 7, el anciano de días e hijo de hombre. Y en el Nuevo Testamento como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús cita este mismo versículo de Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en Marcos 12:29, y no lo contradice. ¿Por qué él no lo contradijo? Me vas a decir que es porque él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y amén. Es el Dios también del Antiguo Testamento, porque él existía desde antes de la fundación del mundo. Él existía mucho antes desde que tú y yo estuviéramos aquí juntos. Entonces, para poder negar que no es el mismo Jesús el que menciona que es el Hijo del Hombre en esa visión de Daniel, ni tampoco cuando cita a Deuteronomio 6:4 en Marcos 12:29, y que no lo contradice, me tendrías que negar la divinidad, o más bien la preexistencia de Cristo en la creación. Y sé que no lo harás porque creo que eres alguien completamente entendido en las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento muestra que esta unidad de Dios es compartida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según Mateo 28:19 y según Juan 10:30. Entonces, acabo por aclarar que Deuteronomio 6:4 enseña la unicidad de Dios en esencia, pero deja espacio a una unidad compuesta. O sea, es difícil de entenderlo, y claro, y está súper bien difícil de entender. Está bien no entenderlo, porque eso significa que Dios es más grande que tú y que yo, y que nosotros no podemos entender algo de Dios, es que es por eso que es Dios. Entonces, lo que encaja perfectamente con la revelación posterior de la Trinidad. Entonces, ese es otro punto. El otro punto para terminar es que en Apocalipsis 1:14, cuando hablabas del Hijo del Hombre, del anciano de días, en Apocalipsis 1:14 me decías que era el Hijo del Hombre, y para nada, el anciano de días, y para nada, no se refiere al anciano de días. Si te fijas en versículos anteriores de Apocalipsis 1:14, incluso en el título de tu Biblia, a partir del capítulo 9, dice una visión del ¿quién? Del Hijo del Hombre. Y te habla del Hijo del Hombre. Y en el versículo 13, antes del que leíste, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello, y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce, etcétera. Que también es otra visión que se ve en Daniel. Es cierto, pero no se refiere al anciano de días. Se refiere completamente al Hijo del Hombre. Hijo de hombre que se ve en el Nuevo Testamento, que en el Sanedrín Jesús mismo se dijo a ser mismo Hijo de Hombre, y también en la visión de Daniel 7:13. Entonces, hasta aquí son mis puntos, los 3 principales puntos que quise atacar. Hasta aquí termino mi tiempo. Te dejo lugar, Alex. Gracias, amigo. ¿Tú me puedes decir quién es el que viene? ¿El Padre o Jesús? Viene el Hijo. Ah, viene el Hijo. ¿Y quién es el anciano de días? ¿El Padre o Jesús? Jesús. Ah, el anciano, perdón, el anciano de días, dijiste. El... ¿Es el Padre? Sí. Ah, el anciano de días es el Padre. ¿Quién es el que viene? ¿El Padre o el Hijo? El que viene es el Hijo. Dale, vamos. Gracias. Gracias por esa aclaración. Mira, De nada. aquí lo voy a apuntar. El que viene es el Hijo. Es decir, el Hijo del Hombre, ¿no? Yo me refiero a la persona. El que es el Hijo, el Hijo del Hombre. Trinidad. Me refiero a la persona de la Trinidad, que es el Hijo. No me quiero referir al Hijo del Hombre. Dale, que claramente, como te lo comenté ahorita, el Hijo del Hombre es Jesús mismo, o la persona del el Hijo en la Trinidad. El anciano de días es el Padre. ¿El anciano de días que es el Padre ha de venir, sí o no? Perdón, no te escuché bien. ¿El anciano de días que es el Padre ha de venir, sí o no?
No, el anciano de días no ha de venir, el que ha de venir es el Hijo. Dale. El anciano de días no ha de venir. Es el Hijo. Dale, gracias por aclararnos eso. Qué bien. Te felicito. Gracias por tu amabilidad. Bueno, vamos a mis 10 minutos, ya habiendo aclarado esto del amigo. Mire, tan sencillo como es decirle aquí al amigo, anteriormente hermano, que se devuelva la verdad. Mire por qué le voy a decir esto. Usted nos ha dicho que el que viene es el Hijo, es decir, el Hijo del Hombre. Que el anciano de días es el Padre. Y que el Padre no ha de venir, sino que ha de venir el Hijo. ¿Ah? El anciano de días no ha de venir. Lea, vamos a leer la Biblia, por favor, en el capítulo 7, verso 22 del libro de Daniel. Mira lo que dice allí. Hasta que vino el anciano de días. El anciano de días viene. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos del Altísimo recibieron el reino. ¿Quién es el que ha de venir? El anciano de días, el cual yo mostré que es el juez. ¿Quién es el juez? Jesucristo, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10, Isaías 33, 22, Jesús es el mismo Jehová, el cual es el anciano de días, él es el que viene. Primera, Apocalipsis 1, 7 y 8 dice, he aquí viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso no es un Dios trino, no es un Dios entre personas, el Todopoderoso es Jesús. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Entonces, ¿quién es el que ha de venir? El anciano de días. ¿Quién es ese? Jesús, el cual es el juez que se sienta en su trono y dice que los libros fueron abiertos. ¿Quién es ese? Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? El anciano de días que ha de venir. Wow, cómo me gusta a mí decirle a la gente o mostrarle a la gente como aquí a Cristian que está bien equivocado y que se devuelva donde salió. Porque si sigue allí, amigo, los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Ojo con eso. Ya usted demostró que el que viene es el anciano de ya, que usted dijo que el anciano de día no venía. Y aquí dice hasta que vino, del verbo venir. El anciano de día viene. ¿Quién es ese? Jesucristo es el anciano de días. ¿Se observa? Y dice acá, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Mire, se sentará el juez y le quitará el dominio. Vamos a ver quién es ese que se sienta y le quita el dominio a la bestia. Apocalipsis capítulo 19. Dice que estaban reunidos para guerrear contra aquel que montaba el caballo. Sí, el que es el Cordero, el que es el Señor Dios Todopoderoso. Y vi la bestia, a los reyes reunidos de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Quién los destruyó? Jesucristo, el cual es el anciano de días que ha de venir. Usted ya dijo que el anciano de días no venía. Usted lo dijo. Y mire que sí viene. ¿Quién es el que viene? Jesucristo, el cual es el anciano de días, el cual es el único y verdadero Dios, el Dios todopoderoso. Ahora, vuelvo y ratifico, ¿quiénes son? ¿Quién es el hijo de hombre? Recordemos que en Daniel capítulo 8, verso 17, a Daniel se le llama hijo de hombre. Dice, entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Quién es ese hijo de hombre? Son los hombres. En el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que él tenga memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. El hijo del hombre para que lo visites. El hijo del hombre somos nosotros. Y ese hijo de hombre son los santos del Altísimo que recibirán el reino. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Jesús es el anciano de días. Los santos del Altísimo es el hijo de hombre. Nosotros, la iglesia, los salvos. Ojo, si usted no se arrepiente de la mentira en que está Cristian, usted no va a estar allí. Usted va a aparecer después ante el juicio del gran trono blanco esperando que los libros fueran abiertos. Y como no va a estar inscrito en el libro de la vida,
será echado al lago de fuego. Bueno, me quedan por aquí 5 minutos. Usted ha dicho, bueno, que el que viene es el hijo del hombre, no viene el anciano de días, que es el Padre. Pero le estoy mostrando que el anciano de días es el que viene, ese es Jesucristo. Eso ya queda totalmente confirmado. Deuteronomio 6:4, Ejad significa unidad compuesta. Hola, yo digo ustedes ¿por qué les gusta mentir tanto? Ejad no solamente significa unidad compuesta, Ejad significa uno como absoluto, y se lo voy a demostrar. Génesis capítulo 42, Génesis 42 dice, ahí aparece Ejad, 42:11, todos nosotros somos hijos de un varón, Ejad, a no ser que Jacob sean muchos, ¿no? Jacob, pero dice aquí, nosotros somos hijos de un varón, Ejad, uno solo, absoluto. Ejad puede significar uno compuesto como puede significar uno absoluto. Y usted dio la interpretación del uno compuesto. Dejará al hombre a padre y madre, se unirá a su mujer. Ahí aparecen dos sujetos, padre y madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una carne. O serán una carne. Aparece un plural. Pero en Deuteronomio 6:4 no dice eso. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. No dice nuestros dioses, nuestros señores, somos uno. No. Uno, es uno, y es solo. El verso 13 lo dice que es solo. ¿Por qué no lees, muchacho? El capítulo 4, versos 35 y 39 dice que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. No entiendo ustedes la desesperación de mentir y de estar en una mentira. Yo estuve en esa mentira y escapé de allí, se lo digo, estuve en esa mentira y escapé de allí. De más, bueno, ya, refutado Deuteronomio 6:4, es uno solo. Y eso lo demuestra Marcos capítulo 12, verso 28 al 32, cuando el Señor cita la Shema, el primer mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro, el Señor uno es. Y se le acerca un escriba y le dice, ¿verdad, maestro, que Dios es uno y no hay otro además de él? No hay otro. Y usted dice que sí hay otro. Ay, hombre, por favor. Mateo 28:19 está hablando de un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre de Mateo 28:19? Está hablando de un solo nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Por qué no son capaces de dar el nombre? Yo sí le voy a dar el nombre. Hechos capítulo 15, verso 14, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y sobre los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Cuál nombre fue invocado sobre los gentiles? ¿Qué es el nombre de Dios? Jesús. Ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sí lo puedo dar, usted no lo pudo dar. Segunda de Corintios 13:14 dice que allí aparece la Trinidad, pero allí no dice un Dios en tres personas. Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Para Pablo Jesucristo es el Padre. Allí mismo en 2 de Corintios 6:16 al 18, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué el mundo y yo recibiré, sería a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso es Dios, Señor y Padre, allí mismo en 2 de Corintios 6:16, el Dios Todopoderoso es Jesucristo. Dios, Señor y Padre. Es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, lo dice en 2 Corintios 3:7, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Entonces, ¿cómo es que en 2 Corintios 13:14 en Trinidad? Viendo que para Pablo Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu y Jesús es el Hijo. Por eso hay un solo nombre, refutado también. La Trinidad es un concepto teológico, bien, eso sí es verdad, no está en la Biblia. Un concepto teológico que ustedes inventaron. Usted está hablando de conceptos teológicos. En la Biblia no son conceptos teológicos, es palabra de Dios. Eso de que un Dios en tres personas, eso no está en la Biblia. Usted dice que eso aparece, dice tres personas en un solo Dios. En la Biblia aparece todo eso. Yo no lo he encontrado. La verdad no lo he encontrado. Usted dice que esto se encontraba escondido en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué cita el Antiguo Testamento si estaba escondido? Y que vino a ser revelado en el Nuevo Testamento. Hombre, no mientas. Si dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo que Dios les reveló, que es uno, que es solo, que no hay otro además de él, que él es el Padre, que él mismo vendría y nos salvaría. Eso le fue revelado a ellos. Que no hay otro además de él. Eso le fue revelado a ellos. ¿De dónde saca usted esas mentiras?
¿Mm? No entiendo de dónde sacan esas mentiras ustedes. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dejémoslo hasta allí. Vámonos a las preguntas. ¿De dónde sacan tantas mentiras? No entiendo. A ver, amigazo, vámonos a las preguntas. Tiene un minuto para preguntar, por favor. Ok. Eh, quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿Jesucristo existía antes de la creación? O sea, ¿a qué me refiero con esta pregunta? Me refiero a que si él empezó, porque el credo unicitario enseña que creemos en un solo Dios, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Dios derramándose en los corazones de los creyentes. Entonces, ¿nada más existió Jesús o el Hijo en un cierto tiempo o desde hace mucho tiempo ya existía, desde antes de la fundación del mundo? Esa es mi pregunta. No, pero ¿cuál Jesucristo? ¿El trino o el de la Biblia? ¿Cuál de los dos? Jesús, que es completamente Dios. Por eso, el Dios, el Jesucristo trino o el de la Biblia. Jesucristo, Porque usted Dios. dice que Jesucristo Jesús es es Dios. el Jesús Hijo. es Dios, ¿no? Jesucristo Dios. ¿Sí, verdad? Por eso, pero ¿cuál Entonces, Dios? Discúlpeme, ¿cuál Dios? Discúlpeme, ¿cuál Dios? Discúlpeme, pero ¿cuál Dios? ¿El Dios Hijo? ¿Jesucristo existía como el Dios Hijo o como el Padre? Hágame la bueno, pregunta bien, Dios a Hijo. lo que yo A creo, ver, no lo que usted cree y no lo que yo creo. Dios El Hijo. Dios Hijo, ¿existía como el Dios Hijo? Eso es lo que usted cree. Ah, listo. Dios Hijo. El Dios Hijo, dale. Mis 3 minutos. Miremos, el amigo nos pregunta si Jesucristo existía como el Dios Hijo desde antes de la creación. Pregunta que la Biblia no llama a Jesucristo nunca Dios Hijo. ¿De dónde dice usted que Jesucristo es el Dios Hijo? ¿Dónde dice la Biblia de Jesucristo Dios Hijo? No lo he encontrado. La Biblia llama a Jesucristo Dios fuerte, Padre eterno. No lo llama nunca Dios Hijo, lo llama Dios fuerte, Padre eterno. Nunca dice Dios Hijo. Ahora, como Dios es el único Dios, 1 Timoteo 1:15 al 17. 1 Timoteo 1:15 al 17, Pablo dice allí que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice para que Jesucristo mostrase el primero toda su clemencia. Dice allí, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Ese que vino al mundo es el único Dios. El único Dios es Yahvé o Jehová, el cual es el Padre, el cual dijo que vendría y nos salvaría. Isaías 33:22, Jehová nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey, él mismo nos salvará. Ahora, en Colosenses, estoy mostrando que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es el mismo, no es otro. No es otro. En el libro de Colosenses, capítulo 1, Pablo dice que Él es el principio y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio. Él que es el principio. ¿Quién es el principio? Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, roca mía? Habacuc 1:12. ¿Quién es desde el principio? Jehová, el cual es el único Dios. Ese es Jesucristo, mi amigo. ¿Ah? Sí es preexistente como el único Dios, no como un Dios Hijo. Por eso la Biblia de Judá lo llama el único Dios, no lo llama Dios Hijo. La Biblia lo llama el único Dios, no lo llama nunca Dios Hijo. No sé usted de dónde saca esa locura, de verdad. Entonces dice Él que es el principio, el que es antes de todas las cosas. Isaías 43:9 y 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Jehová es el único Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo es Jesucristo el hombre, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, además de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé, y hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois mis testigos de que, dice Jehová, de que yo soy Dios. Antes que fuese día yo era. Jesucristo es este, que es antes de todas las cosas. Juan dice que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. Juan 12:31 al 41. Y al que vio Isaías y habló acerca de él es Yahvé, Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. No habla de un Jehová Hijo. No habla de un Dios Hijo.
No me vaya a cambiar el texto, porque si no vuelvo a seguir demostrando que lo que usted cree es una total mentira. Tiene 3 minutos. Ok, perfecto. Entonces, comento. Claramente el problema de los unicitarios es un problema de literalismo. ¿A qué me refiero con literalismo? No es la primera vez que entro a algún debate de un unicitario, sino más bien que ya he entrado varios y en todos encuentro el mismo problema. Repetir versículos sin siquiera profundizar en cada uno de ellos es un problema terrible para una doctrina y una creencia. ¿Por qué? Porque principalmente centrarte en un versículo, o no me refiero a ti, Alex, sino más bien a toda la pluralidad de unicitarios, centrarse en un versículo les causa tanto conflicto porque no conocen más bien las reglas de la hermenéutica de cada uno de esos versículos. Si por ejemplo entendiéramos lo que es todo lo que es teológico, porque tienen un problema con la palabra teología, que básicamente es el estudio de Dios, el estudio, ciencia o tratado, perdón, de Dios, porque es la definición etimológica de lo que es Dios. O sea, cualquier término teológico, dicen, no, pues que la Trinidad es un concepto teológico. Sí, es un concepto teológico, al igual que la unicidad es un concepto teológico completamente, al igual como la palabra omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia son conceptos teológicos, no vienen como tal la palabra omnisciencia, omnipotencia o omnipresencia, sino más bien que son conceptos teológicos que los podemos ver reflejados en la Biblia. Entonces, tal y cual, conociendo o entendiendo más bien este punto, que es el problema de todos los unicitarios, y voy a hablar de esta manera porque tal cual se me ha señalado como un mentiroso, como un falso, como alguien que no estudia las escrituras, que yo nunca le he faltado respeto aquí a mi hermano Alex, le voy a citar un versículo que no me citó o no encontró quizás dentro de las escrituras, que se encuentra en Proverbios 30, versículo de 2 al 4. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y fíjate aquí qué es lo que engloba todo lo que viene siendo la doctrina de la Trinidad, ¿no? Porque ni siquiera la palabra, bueno, sí, la palabra doctrina sí viene como falsa doctrina, que es la unicidad. Pero fíjate en el versículo 4, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Aquí está hablando de una persona creadora completamente. Pero en la siguiente pregunta dice, ¿cuál es su nombre? Está preguntando el nombre de esa persona que creó los cielos de la tierra. Y señala y dice, ¿y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Entonces claramente aquí se está dando dos personas completamente distintas, co-creadoras de las dos. Hasta aquí mi refutación de la pregunta. Dale, mi pregunta es, Jesús dice que Él es el que ha de venir, el cual es el Hijo del Hombre y es Dios. Dice el Señor Dios, el que es el que era el que ha de venir. Tito 2:13 dice que Él es Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Romanos 9:5, Dios por encima de todas las cosas. Usted me dijo que el anciano de días es Dios el Padre. Escuché bien, usted me dijo que el anciano de días es Dios el Padre. Mi pregunta es, ese Jesucristo Dios que ha de venir, ¿es el mismo anciano de días, Dios el Padre, que ha de venir según lo que dice el libro de Daniel? En el capítulo 7 dice que el anciano de días viene. Ese Jesús, Dios, como lo hemos leído, es el mismo que ha de venir. Es el mismo anciano de días, que es el Padre que ha de venir. ¿O es otro? Sí es el mismo Dios, el Padre que ha de venir. Sí es el mismo Dios, el Padre, el anciano de días que ha de venir. No es el mismo Dios el Padre que ha de venir, es otro. Ok, nada más voy a pedir que se respete el tiempo de hacer la pregunta. Yo lo respeté, se alargó un poquito, pero no hay problema. Nada más le encargo eso. Voy a explicarlo esto del anciano de días. No, Ahorita amigo, no.
amigo, disculpe, amigo, hey, disculpe, acuérdese que quedamos en un compromiso, ¿sí o no? Quedamos en un compromiso, ¿sí o no? Voy a retomar de nuevo el tiempo, disculpe, pero es que usted no me huya, no me huya la pregunta, no me huya. Usted nos dijo, a ver, vuelvo y le argumento, usted me dijo que el anciano de días es el Dios el Padre, que Jesucristo es Dios el Hijo, nos dijo usted ahorita. Jesucristo es el que ha de venir. Apocalipsis 22:12. Y aquí vengo pronto, mi galardón conmigo. Es Dios, el Dios Todopoderoso, el gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi pregunta es, ese Jesucristo que ha de venir, estamos esperando su manifestación, que usted dijo que era Dios el Hijo, el que ha de venir, ¿es el mismo anciano de días que ha de venir? Según lo que dice Daniel capítulo 7. Es el mismo Okay. Dios el Padre, si es el mismo Dios el Padre, el anciano de días, si es el mismo Dios el Padre, el anciano de días que ha de venir. No es el mismo Dios el Padre, el anciano de días. Jesucristo Dios no es el mismo Dios el Padre, el anciano de días, es otro. Recuerde, ¿sí o no? ¿Cuál de las dos? Ok, nada más para entender bien tu pregunta, porque redundas en lo mismo. Quiero entender bien la pregunta. Me estás preguntando si el anciano de días, o Jesucristo, perdón, porque tengo problemas del habla. ¿Jesucristo es el anciano de días? ¿Eso me estás preguntando? Sea claro entonces con la No, pregunta. no, amigo, mira, claro, más claro no puedo ser. Tú dijiste que Jesucristo es Dios el Simplifícalo. Hijo, lo dijiste, y que el anciano de días es Dios el Padre. Sí, Dijiste tú exactamente. que era Dios el Padre. Jesucristo es el que ha de venir, o no ha de venir Jesucristo. Sí, sí, ¿Ese claro, Jesucristo Dios ha de venir o no ha de venir? claro. Bueno, entonces la pregunta es sencilla. Jesucristo Dios que ha de venir, sí es el Dios, el Padre, el anciano de días, el que ha de venir según Daniel 7:22. No es Dios el Padre, ese Jesucristo Dios, no es Dios el Padre, el anciano de días que ha de venir, es otro. Ya te entendí. No. ¿Eso quieres que te conteste? Es otro, Sí, porque estás cambiando es las otro, personas. Estás cambiando las personas completamente. Y te digo que no, es es otro, otro, es Jesucristo, es el es Hijo del otro. Hombre, Entonces, anciano de días es el Padre, y el Hijo del Hombre es el que ha de venir. el anciano de días sí ha de venir. El anciano de días no ha de venir. El anciano de días es el Padre, y el Hijo del Hombre es el Ah, que ha ya, de listo. venir. Dale, dale, ¿Puedo dale. El seguir? anciano de días no viene. Listo, 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 listo. Dale. Ok, entonces, señalando aquí la pregunta, ¿no? De lo que revuelve aquí mi amigo Alex, es de que el anciano de días claramente no es ese anciano de días que señala que tiene vestiduras blancas, cabello puro como la lana, un trono de fuego, representa a Dios eterno, juez supremo, es cierto, completamente. El anciano de días es juez, pero esta misma descripción que se menciona en Daniel 7:9, que no habías dado la cita, no es el mismo que se refiere a Apocalipsis 1:14. En Apocalipsis 1:14 está hablando de el Hijo del Hombre, no está hablando del anciano de días. Sí, tiene las mismas características porque es el mismo Dios. Es que ese es el punto que todos tenemos que entender, todo unicitario debe entender. Es el mismo Dios. Jesús, o más bien el Hijo, es juez, el Espíritu Santo es juez y el Padre es juez. No hay tres jueces, sino las tres personas son coeternas, co-creadoras, etc. Ellos tres son jueces. Perdóname, no sé qué te ríes, yo no me reí en tu participación. Entonces, no son iguales. No, no, sí, aunque te cueste creerlo. Entonces, ¿quién es el anciano de días? Es el Dios Padre. Es eterno, es el juez. El trono, las vestiduras blancas y el fuego son símbolos de pureza, eternidad y juicio. Completamente. ¿Quién es el Hijo del Hombre? En Daniel 7 es una figura celestial que recibe adoración universal. ¿Ok? Entonces, según Mateo 26:64, que Jesús aplica este título en los evangelios.
identificándose con ese pasaje. Y eso significa que el Hijo del Hombre es Jesucristo. Entonces, Jesús es el mismo que el anciano de días. En Daniel 7 aparecen distintos completamente. El Hijo del Hombre recibe autoridad del anciano de días. Es claro. O sea, no hay de otra. O sea, no está diciendo otra cosa que aquí, que allá, que te... No. El anciano de días le está dando autoridad al Hijo del Hombre. Punto. O sea, no hay de otra. Pero en Apocalipsis 1, 13, 14 describe que a Jesús con rasgos muy similares al anciano de días, vestiduras blancas. Esto muestra que el Hijo del Hombre comparte la misma naturaleza divina que el Padre. Disculpa, mi punto ahí. Cristian, disculpa. Hombre, quiero tratarte como lo que fuiste, un hermano. Cristian, ¿dice Daniel que el anciano de días viene o dice Daniel que el anciano de días no viene? Tú dijiste que el anciano de días no viene. ¿Quién miente, tú o Daniel? Juzga tú. Dale. Mire, listo. Él dice juzga tú. Mire, Cristian, bueno, voy a tratarlo, discúlpeme, le pido perdón. Pero usted me dice juzga tú. ¿Quién miente? Usted dijo que el anciano de días no viene. Y se sostiene que el anciano de días no viene. Porque ya dijo que el anciano de días es el Padre. No viene. ¿Quién miente? ¿Usted o el profeta Daniel? ¿Quién miente? ¿Quién miente, Cristian? Y le dije que lo leyera. ¿Quién miente? ¿Usted o Daniel? Daniel es un mentiroso. No, Daniel miente. Si Daniel dice que el anciano, discúlpeme, si Daniel dice que el anciano de días viene, ¿a quién le creemos? ¿A Daniel o a usted y la revelación trinitaria? ¿A quién le creemos? Yo creo que la pregunta misma en esencia tuya está un poquito mal compuesta, porque obviamente Daniel es palabra de Dios y esa palabra es infalible. No. Pero, amigo, por eso, y entonces, ¿a quién le creemos? Si tú dijiste que el anciano de días no viene, ¿a quién le creo? Es que me va a dejar terminar amigo, la por respuesta. eso, entonces respóndeme, ¿a quién le voy a creer? Pues le estoy respondiendo, amigo, le estoy respondiendo, amigo, por pero favor, me deja terminar. No, respóndeme. No, respóndeme. Le estoy respondiendo. Pero, primeramente dime, ¿a quién le vamos a creer? Dale, pero primeramente respóndeme esto, ¿a quién le voy a creer? ¿A ti que dices que el anciano de días no viene? ¿O a Daniel que dice que el anciano de días viene? ¿A quién le vamos a creer? ¿A ti o a Daniel? Mira, yo te voy a decir algo, nada más. ¿A quién le vamos a creer? Tú dices, ahí voy, ¿me vas a dejar terminar o no? ¿A quién le vamos a creer? Dime a quién le creo. ¿Me vas a dejar terminar o no? Dime a quién le creo, ¿a usted o a Daniel? Si no me vas a dejar terminar, ¿a quién le creo, a usted o a Daniel? Pero déjame terminar, pues. Chao. Adiós. Chao, vete. Chao, vete. Un mentiroso. El amigo es un mentiroso. Dice que Daniel dice que el anciano de días no viene. Eso es un mentiroso. Mire, tan sencillo como que es atrapar un mentiroso. La Trinidad es una mentira. En la primera pregunta quedó totalmente destruido. En la primera pregunta el amigo quedó totalmente destruido. Mejor se va. Porque Daniel dice que es el anciano de días que viene. Él dice que el anciano de días no viene. Que el anciano de días es el Padre y que es otro distinto a Jesucristo Dios. Serían dos dioses. Dos dioses tienen ustedes. Dos dioses. Y él dijo que era un Dios, dijo él. Aquí lo tengo yo. Dice, 3 personas, un solo Dios. Pero dijo que Jesucristo era el Dios Hijo. Y que el anciano de días no viene. Y le doy la oportunidad que rectifique. Y dice, no, el anciano de días no viene. Verso 22, Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días. Vino. No de beber. Verbo venir. Hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí dice que el anciano de días es el que viene. ¿Y quién es el que viene? Aquí viene con las nubes, todo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, la omega, principio y fin. Dice el Señor Dios,
el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo, Dios es el que ha de venir, el anciano de días, y es el Padre. Primera de Juan capítulo 3, verso 1, verso 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién fue el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció? El Padre. ¿Quién es el que manifestará? El Padre. Ese es Jesucristo. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, ¿quién? Dios, del cual nosotros somos hijos, el Padre que se manifestó, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Quién se manifestará? El Padre, el cual es el anciano de días, el cual es el mismo Jesucristo. Mentiroso. Diciendo que el mentiroso era Daniel. El mentiroso es Daniel. Ojalá este amigo que dice que es unicitario, dijo, yo soy unicitario. Yo soy unicitario. Sí. Pero todo lo que él dice no lo puede mostrar. Dios Hijo, ¿dónde está eso en la Biblia, por favor? Dios Hijo. Jesucristo no llamó nunca Dios Hijo, llamado Padre Eterno. Que si Jesucristo preexistía como Dios Hijo. En la primera preguntita ya quedó como lo que es, una doctrina mentirosa. Eso es lo que hacen ustedes, mentir y mentir y mentir y mentir. Eso es lo que hacen ustedes, señores. No más. Se acabó el debate. Se acabó el debate. Se acabó el debate con el amigo. Mejor salió corriendo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dijo que el anciano de días no viene. El anciano de días no viene. Y Daniel dice que el anciano de días viene. Y el anciano de días, el que viene es Jesús. El cual es el Dios, el gran Dios, Daniel 2:45, Tito 2:13, el cual es el Dios de los padres. Hechos capítulo 22, verso 14 en adelante. Qué pecado con los trinitarios, cómo los tienen de engañados, qué pecado. Bueno, yo lo invito al amigo, si está por allí escuchando, yo lo invito. De verdad te invito, mi amigo, vuelve a la iglesia, vuelve. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Porque todo lo que dices es mentira. Pídele perdón a Dios. Amigos trinitarios, miren. Todos los días pierden en debates. Todos los días pierden un debate. Todos los días pierden los debates. Todos los días. Tienen que confesar que Jesucristo es otro Dios. Distinto al Padre. Tienen que mentir. Toda la doctrina de ustedes se basa en ¿qué? Toda la doctrina de ustedes se basa en ¿qué? En falacias. Dice Nach Vargas, hace rato una pregunta, dice que el anciano ya está acompañado de hijo del hombre. Pero por favor, Nach, no lees desde el verso 14, ya lo expliqué aquí en el debate, no lees, no estás atento, no pones atención. Ese hijo de hombre son los santos del Altísimo. Lee desde el verso 14 en adelante. Viene el anciano de días, se sienta, los libros son abiertos y le cede todo el juicio a los santos del Altísimo, cuyo dominio es dominio eterno. Léelo, por favor, allí está. Ese hijo de hombre son los santos del Altísimo. Bueno, yo los invito, mis hermanos, lleven los libros La Unicidad, la Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, Cómo vestir y adornarse la mujer cristiana, Tratados de Unicidad, Escatología 1,
Llamen y pidan los libros los que están en Colombia, 318-436-0745. Recuerde, Colombia 318-436-0745. Y los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Bueno, mis hermanos, salió huyendo el erudito trinitario. Primera pregunta y ya quedó. No, Daniel no dice que el anciano de días viene. No, eso no lo dice Daniel. Tremendo, ¿no? Dios les bendiga. Denle me gusta y compartan. Hasta mañana. Dios les bendiga.